El doctor Mariano Pasoldán es el presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN, tan comentado por muchos analistas. El CEPLAN está en nuestros estudios aquí en Radio Nacional y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor Mariano Pasoldán? Muy buenos días, mucho gusto de estar acá. ¿Qué tal? Con ustedes. Bien, CEPLAN ya hizo algunos lineamientos anteriormente, yo los había leído cuando estuvo el señor Agustín Aya. Y vino también justo para conversar sobre el asunto que quedaba pendiente, y era, ¿estamos en capacidad realmente de diseñar un planeamiento estratégico a largo o mediano o largo plazo? ¿Estamos ya los peruanos listos a saber qué país tenemos, hacia dónde apuntamos, cuál es nuestro norte? A ver, estamos trabajando para ello, ¿no? Yo creo que sí, con optimismo miro de que se están sentando las bases para justamente poder mirar este mediano y largo plazo con optimismo. Tanto a nivel de lo que está haciendo el país, digamos, con algunos logros importantes, como a nivel institucional, donde en estos momentos sí hay una necesidad real, digamos, de poner el planeamiento estratégico como una herramienta para mejorar la gestión del Estado y ser realmente un vehículo de orientación a donde venga la inversión privada, ¿no? Doctor Pasoldán, ¿y de qué manera contribuye, por ejemplo, el CEPLAN o estos planeamientos estratégicos a modernizar el Estado, a intentar una reforma profunda del Estado? Porque esa es una gran demanda. Todos, a lo largo de las últimas décadas, hemos hablado, por lo menos del ejercicio que tengo profesional de más de 40 años, es decir, siempre un Estado mucho más moderno, un Estado que atienda a las necesidades de los ciudadanos y que no que los ciudadanos se conviertan en un lastre para el Estado, sino que el Estado responda. Y esto implica pasar por una necesaria reforma estructural del Estado. ¿Estamos en esa? A ver, estamos celebrando este año justamente los 50 años del planeamiento en el Perú, porque la primera vez que se hizo un intento fue en el año 62 a través del Instituto Nacional de Planificación, el INP. Sin embargo, este instituto fue desmontado en el año 92. Y por lo tanto, los últimos 20 años hemos tenido justamente una falta de preparación en lo que significa las capacidades de planeamiento a nivel del Estado, pensando que bastaba que el mercado de la inversión definiera un poco el país. Entonces, eso felizmente ya se ha arreglado hoy con el nacimiento del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. El día de hoy nuevamente el Estado toma ese rol de poder justamente planificar también el mediano y largo plazo para orientar a las instituciones del Estado, que son casi 2.000 instituciones, en un solo norte y una sola vía. En ese sentido, yo creo que sí se está avanzando. Para empezar, como dijo en la primera gestión del señor Aya de la Torre, ya se tiene, después de 3 años de trabajo, el primer plan, que se llama en este caso el Plan Bicentenario, que es una mirada, justamente una visión de futuro, pero con 6 lineamientos claros, digamos, de cuál debe ser el norte a seguir, con una serie de objetivos estratégicos claramente definidos, con una serie de acciones y con lo más importante, con 91 indicadores, que son los indicadores que debemos seguir de aquí al 2021 en este caso, pero después también alargarlos al 2030 o al 2050, donde hay metas definidas sobre cómo poder lograrlo. Hay un tema, permíteme, me gusta continúas tú, a mediano plazo, vamos a poner este término, para cuando lleguemos al Bicentenario, ¿no? Cuando lleguemos a los 200 años de vida republicana, ¿qué escenario debemos suponer que vamos a tener? A ver, el día de hoy la visión que no está... No es mucho tiempo. Sí, no, por eso. A ver, la visión que se ha escrito es una visión que lo que digo es muchas veces, y ese es el esquema, el futuro puede ser un futuro aspiracional, digamos, de lo que realmente deseamos, o puedes ver un tema de futuro probable en el sentido de realmente las cosas que podemos hacer. Lo que se está haciendo en estos momentos justamente es volviendo a revisar esa visión y volviendo a revisar esos objetivos para no solamente ponerlos al 2021, sino traerlos, digamos, a valor presente. Y lo que hay que entender, y ese es el esquema que muchas veces uno se ha equivocado, el planeamiento no significa hacer una visión ni hacer un plan. El planeamiento significa usar ese planeamiento como una herramienta para ejecución, y después tiene que haber todos los sistemas de evaluación y de seguimiento que permita de alguna ver si estamos avanzando en no la dirección. Lo que se está construyendo ahorita a nivel nacional es todo ese sistema que permita justamente tener la información necesaria para poder hacer las evaluaciones y para poder hacer las pautas de seguimiento y control que nos permitan ver si estamos avanzando, ¿no? Doctor Pasoldán, en los últimos años o en los últimos tiempos ha habido verdaderamente planeamiento estratégico del desarrollo nacional.
No, en los últimos 20 años, desgraciadamente, a nivel del país, justamente desde que se articula el INP, digamos, se deja de hacer planeamiento en todas las instancias del Estado. De alguna manera se trasladan esas acciones al Ministerio de Economía y Finanzas, que de alguna manera a través del presupuesto ha venido justamente haciendo el planeamiento. Pero la realidad hoy es que no, uno debe empezar con un plan, ese plan debe estar articulado en todas las instituciones del gobierno y el presupuesto es una consecuencia del plan para saber justamente cuáles son las prioridades y dónde se debe hacer la mayor cantidad de inversión para realmente generar los resultados deseados, ¿no? ¿Qué es lo que van a desarrollar en todo caso dentro de este contexto mañana y pasado que hay un congreso, ¿no es cierto? Bueno, mañana y pasado estamos haciendo por primera vez, es el primer Congreso Nacional de Planeamiento Estratégico. Se han invitado a todas las instituciones del Estado, están viniendo casi 1.000 personas, de las cuales unas 300 están viniendo de las diferentes regiones, provincias y distritos. Vienen tanto las autoridades que los representan, como presidentes de gobiernos regionales y alcaldes, como también las autoridades de planeamiento. Pero además de haber invitado, digamos, a todas las instituciones del Estado, también se ha hecho lo mismo con la sociedad civil. En otras palabras, se está invitando también a la empresa privada, se está invitando a la academia, se está invitando a las ONGs, porque en verdad el plan de desarrollo del Perú no es un plan de desarrollo del Estado, no es un plan de gobierno, es un plan realmente de todos los peruanos. Y creo que en este tipo de reuniones, y que es la primera vez, y vamos a estar 2 días reunidos, es justamente para ver en qué hemos avanzado y, bueno, cuál es realmente el reto de lo que nos falta por delante, ¿no? Doctor Pasoldán, usted viene del sector privado. Correcto. Yo también vengo del sector privado. Entonces, cuando entramos al sector público, de alguna u otra manera, observamos las diferencias muy marcadas, ¿no? O sea, yo vengo de un sector privado de hace más de 40 años, donde uno ve que las cosas funcionan rápidamente, ¿no? No hay mucha burocracia. Y a veces se marcan diferencias, pero también notamos claramente que a medida que han pasado los años, hay una mayor y mejor toma de conciencia de lo que sería el Estado o los gobiernos de turno, de que este Estado tiene que estar mucho más moderno y mucho más atento a las necesidades. Cuando ustedes diseñan un plan estratégico o un planeamiento estratégico, toman en cuenta básicamente, por ejemplo, el sector poblacional, porque lo que acabamos de ver estos últimos días, ¿no es cierto?, tiene que ver también con este tema, esta violencia desenfrenada, estas formas disociadas ¿no?, de la colectividad, estas respuestas violentas a directivas de lo que decía hace un rato yo, orden y principio de autoridad. ¿Eso los ha llamado usted los especialistas a analizar esa situación? Porque un planeamiento tiene que tomar en cuenta el recurso humano, ¿no? A ver, por eso dos temas sí. en tu intervención. Sí. Uno, el tema del Estado. Sí, yo vengo también del sector privado y uno encuentra que no es lo mismo trabajar en el Estado, no tanto porque no hayan personas a veces capaces o líderes que puedan llevar las cosas, sino porque es muy difícil, digamos, armar un equipo sólido con las capacidades necesarias. Por otro lado, sí, el Estado ha estado hecho para justamente con escasez de recursos tratar de no avanzar. Entonces, yo creo que hay que modernizar el Estado. Por eso, uno, a nivel de la actitud, ¿no? Tiene que ser un Estado que esté al servicio del ciudadano y que esté al servicio del país y no solamente al servicio de la institución. Y dos, se tiene que flexibilizar para de alguna manera poder realmente también contar con el equipo adecuado, con capacitado y realmente con las herramientas que permitan avanzar. Y eso, bueno, es un tema que va a demorar, pero que por lo menos yo veo en el documento que han presentado hace un par de semanas de modernización del Estado que están en la dirección correcta. Ojalá que se destrabe, digamos, lo antes posible. El marco económico que tenemos, esta situación de política económica que ya tiene bastante tiempo y que nos ha permitido no solo estabilidad, sino cierto margen de seguridad para las inversiones, etcétera. Esto, digamos, puede ser de alguna u otra manera alterado, o usted considera que hay que mantenerlo con firmeza. O sea, ¿cuál es el lineamiento que tiene ese plan? A ver, y un poco basado en la pregunta anterior también, yo creo que el mensaje que se ha dado a nivel presidencial de crecimiento con inclusión social en democracia, digamos,
toma los dos lados de la variable, ¿no? La famosa derecha, la famosa izquierda. O sea, yo creo que por un lado uno tiene que preocuparse por el individuo, y eso significa preocuparse desde que está en el vientre de la madre, con desnutrición, con una buena educación primaria, con una buena educación secundaria, garantizar que los institutos técnicos como los institutos de universidades tengan realmente la acreditación necesaria, pero después brindar la oportunidad de tener un empleo digno y un empleo que genere los ingresos necesarios. Entonces la pregunta es si al final del camino lo que se quiere realmente es que las personas tengan mejores ingresos para poder cubrir todas sus necesidades, ¿cómo se logra eso? Y entonces ahí viene la segunda parte de la ecuación, que es un poco lo que usted hablaba. Tenemos que de alguna manera generar las bases para tener un país que se pueda sembrar esa inversión y se puedan desarrollar esos empleos. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, uno, con el tema de seguridad. Sí, seguridad desde el punto de vista económica, y por eso es muy importante los avances que ha tenido el Perú en estabilidad macroeconómica, es uno de sus grandes logros. Perú ha crecido más que ningún otro país en América estos últimos 10 años, tenemos los niveles más bajos de inflación, tenemos un porcentaje de deuda bajo, etcétera. Pero también lo cierto es que hay que generar la estabilidad jurídica, hay que generar la seguridad física. Lo que hemos visto justamente en el tema de la parada es probablemente muchachos que no han pasado por ese trance adecuado, que ha generado que el día de hoy ya sean delincuentes, pero por otro lado, que ese tipo de violencia y ese tipo de imágenes malogran obviamente la posibilidad de que se instaure aquí la inversión que es necesaria para al final a esos chicos no solamente mandarlos a la cárcel, sino el día de mañana poder ofrecerles un trabajo digno. Entonces creo que se tiene que trabajar en los dos frentes, no puedes trabajar solamente en uno, ¿no? Eso es importantísimo, porque tras los sucesos ocurridos el último fin de semana, vemos en el fondo, o sea, el origen de un problema social que tenemos, ¿no? Usted lo acaba de decir, jóvenes que no han tenido oportunidad de poder seguir estudiando y terminan delinquiendo en pandillas, no solamente en La Victoria, en todos los puntos de la capital y en provincias también se da esto. Entonces hay que trabajar básicamente en la educación también, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos entonces para lograr un Perú, digamos, más eficiente, con proyección a futuro, en base a la educación justamente, que es uno de los pilares fundamentales? Con buena educación no tuviéramos pandillas en las calles, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos en ese sentido? A ver, por eso digo, hay que trabajar en varios frentes, pero hay que trabajar también con prioridades. Y hay que establecer, no cuáles son las 140 prioridades, porque entonces dejan de ser prioridades, sino cuáles son las 3 o las 5 prioridades que debemos trabajar. Creo que, por ejemplo, una de las que usted mencionaba, el tema de educación, es un tema de prioridad número 1. Ahora, lo que hay que mirar es educación, qué significa, cuáles son las variables que miden el avance en la educación, porque hemos hablado de educación en los últimos 20 años. La pregunta es por qué siguen a nivel económico, somos de los países que el día de hoy somos líderes a nivel mundial, y en el tema educativo somos los que estamos a la cola. Probablemente por no tener una claridad y una prioridad sobre cuáles son estas variables que debemos avanzar. Se debe avanzar desde el momento que el niño, antes que el niño nazca, porque en verdad el cerebro es el órgano que más crece los primeros 3 años de vida, y que definitivamente si uno no lo alimenta correctamente, no lo nutre, y no solamente con comida, sino también con amor, con seguridad, definitivamente ese niño ya no va a tener las mismas oportunidades. El hecho de justamente una vez que ya tiene ese cerebro armado, el cómo comenzar a estimularlo tempranamente, también está demostrado que esos primeros años tienen gran incidencia. De ahí uno entra a la primaria, y la pregunta es, ¿ok, entras a la primaria para qué? ¿Cómo puedes tener el día de hoy que los índices de lo que es, por eso, comprensión lectora o que es racionamiento matemático sea tan malo? ¿Por qué? Porque, claro, si inicialmente la prioridad o la variable que vemos es, no sé, pues número de escuelas o número de computadoras o maestros, pero no vemos al final para qué es todo esto, claro. Creo que se genera un problema, ¿no? Es más, hay que hacer notar, por ejemplo, queridos amigos, a propósito de lo que nos dice el doctor Mariano Paz Roldán, que cuando uno como periodista va recogiendo expresiones en la calle o abre los teléfonos, ustedes se han percatado cómo personas que aparentemente incluso tienen un nivel de educación, ¿no?, inclusive superior, se expresan muy mal, hablan muy mal, ¿no? Usted seguro se ha percatado, ¿no? Cuando la gente habla o quiere reclamar algo, uno no les entiende realmente qué es lo que quieren reclamar, porque parece ser que ahí hay un gran conflicto, un problema serio en lo que es la educación y la comprensión de la gente respecto a muchos temas. Por eso que a veces no entendemos por qué se desatan tantos conflictos. Ahora bien, todo esto tiene que ver necesariamente con descentralizar al país. La descentralización es un punto neurálgico, este tema de la estrategia o el planeamiento estratégico, ¿no es cierto? ¿Coincide usted, doctor Paz Roldán, en que las críticas de que
mientras tengamos este tipo de gobiernos regionales que andan cada uno por su lado, pensando que cada uno tiene su feudo, ¿no es cierto?, o que creen que han parcelado el país por su cuenta, ¿podemos lograr lo que ustedes están buscando? Es decir, un reordenamiento territorial, de programas, de proyectos, de recursos, etcétera, etcétera, con este tipo de gobiernos un poco disociados. A ver, yo creo que de nuevo, parte de los problemas de no haber tenido un buen sistema de planeamiento es que la parte de descentralización tampoco se hizo planeada. Fue una decisión política de tratar de lanzarla y de repente más rápido de lo que se debió hacer porque no se tomó en cuenta para qué. Esto se ha embrollado prácticamente. Ahora, yo sí estoy ahorita recorriéndome todo el país. Ya hemos ido, digamos, a hacer un tema de capacitación a casi de las 24 regiones de las provincias. Estamos en estos momentos trabajando directamente, alineando los planes regionales con el plan nacional. Pero sí, una palabra clave que usted ha mencionado es el tema de ordenamiento territorial. ¿Para qué realmente o qué cosa es el tema del territorio que es más útil y en qué lo podemos utilizar? Y esa gran pregunta todavía no ha sido resuelta. Y ahí vienen probablemente muchos de los conflictos. Y por lo tanto la planificación también debe ser una forma de evitar conflictos para definir si el territorio debe ser un territorio para uso económico y dentro de ese económico es mejor usarlo para la minería o usarlo para la agricultura o usarlo para el forestal, o si en verdad esa parte del territorio debe ser para generar un desarrollo urbano como se merece, porque está claramente demostrado que a nivel de las ciudades se incrementa, digamos, el nivel de productividad, o debe ser un territorio que debe ser cuidado para garantizar que el medio ambiente se mantenga estable. Entonces, esa definición de qué cosa es lo que más le conviene al país para el territorio es un tema que no ha sido claramente definido y que si lo vemos a través de ese ordenamiento territorial, uno se va a dar cuenta que hay corredores económicos o hay cuencas, hay cosas que van más allá de la limitación política que el día de hoy ha dividido el territorio. El día de hoy el 84% del territorio tiene problemas de delimitación. Pero esos problemas, de nuevo, son porque se ha dividido de una forma que no tiene necesariamente ninguna razón detrás de la parte de desarrollo sostenible. Lo que hay que buscar en estos momentos es justamente ver en qué cosas podemos realmente ser más productivos, dónde Perú tiene un nivel de competitividad mayor a nivel mundial y después ir a cada región, fortalecer sus capacidades justamente de competitividad para que cada uno busque ese nicho que realmente los va a hacer productivos. Una vez que se encuentre eso, solito las regiones se van a comenzar a unir, porque se van a dar cuenta que solas no van a poder funcionar. Y yo creo que más allá de buscar el camino político de cómo definir las cosas, hay que buscar justamente el camino del desarrollo, que solito no va a dar las respuestas de cómo ir integrando el territorio y garantizar realmente que al final todos trabajemos juntos para un mismo fin, que es esta visión de futuro que todos queremos lograr, ¿no? Bien, amigos, entonces hay el primer Congreso Nacional de Planificación y Desarrollo Sustentable y Crecimiento con Inclusión y Sostenibilidad Ambiental, que se va a debatir durante 2 días, 30 y 31, con la participación de altos funcionarios del Estado, me imagino del sector privado, y también de organizaciones activas, ya sea empresariales, sindicales, para que de alguna manera se comprometan con este planeamiento estratégico que está diseñando el CEPLAN que preside don Mariano Pasoldán. Muchísimas gracias, doctor Pasoldán, y ojalá que esta sea, digamos, la apertura para estar permanentemente a través de Radio Nacional, que como usted sabe, la radio del Estado, estar permanentemente en contacto con todo el territorio nacional, como lo hacemos. Sabemos que usted hasta hace poco, no sé si continúa como miembro del directorio del Instituto de Radio y Televisión, ¿no es cierto? Continúa, usted es el miembro del directorio del Instituto de Radio y Televisión, y aprovechar justamente para decirles, amigos, que este directorio ha permitido justamente lo que usted está viendo, esta modernidad de Radio Nacional, ¿no es cierto?, con tecnología aplicada y una gestión en poco menos de 4 meses. Hoy podemos tener la satisfacción de decir que esta radio se ha convertido en una radio plural, veraz y de alta responsabilidad con los ciudadanos. Y vamos a seguir apoyándolo porque creo que el tema de la comunicación es importantísimo justamente para el tema del desarrollo. En la medida que justamente se comuniquen las ideas. Muchísimas gracias. Esa será la forma también de seguir adelante. Muy muchas amable, gracias por muchas su apoyo. Gracias por su presencia. El doctor Mariano Pasoldán, presidente de CEPLAN, conversó con nosotros y obviamente habrá más oportunidades para debatir